¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. A partir de este momento, la realidad ampliada. Diariamente, lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan, a partir de este momento, aquí te lo mostramos, lo analizamos, lo debatimos y lo que es más importante, te informamos para vencer la cerrazón informativa que hay en estos momentos en la República Argentina. Un viernes cargado de información, además un viernes de invitados fuertes esta noche, donde vamos a estar hablando de Ángelo Calcaterra. Por eso a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag El Primo Ángelo. Ángelo Calcaterra, el dueño de la empresa IEXA, señalado en la causa del soterramiento del Sarmiento, en la causa Odebrecht, hoy por primera vez llamado a declaración indagatoria por el juez federal Martínez de Giorgi, en una causa que involucra a exfuncionarios del gobierno anterior y a varios empresarios. Enseguida Darío Villarruel nos va a ampliar, porque lo importante de esto es que es la primera vez que se va a investigar también a la otra parte. Lo que se viene cuestionando, fíjese que en la famosa megacausa de la obra pública, que ya está elevada a juicio oral y público en la causa Lázaro Báez, solamente ahí se investigó a Lázaro Báez. Cuando se tocó a otros empresarios o también allí al primo presidencial Ángelo Calcaterra, se evitó avanzar en la causa de la obra pública hacia esas variantes, teniendo en cuenta incluso que Ángelo Calcaterra fue socio de Lázaro Báez en distintas obras. Pero ahora el caso Odebrecht, que molesta al gobierno de Mauricio Macri, que intranquiliza al gobierno de Mauricio Macri, porque no nos olvidemos las acusaciones de el arrepentido Meirelles en Brasil, también contra el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Así que de este tema nos vamos a estar ocupando. Enseguidita va a estar aquí con nosotros la diputada nacional y colega Gabriela Cerruti, que mucho sabe sobre Ángelo Calcaterra, y para ampliar también esto que hoy ha sido noticia a media, un poquitito escondido en algunos portales, el apellido Calcaterra. El primo Ángelo, el hashtag con el que nos podés acompañar. También vamos a estar hablando de lo que muchos consideran el papelón de los radicales. El papelón de la Unión Cívica Radical, que integra la alianza gobernante, que junto a Elisa Carrió se quejaron públicamente del tarifazo y que fueron ayer a la Casa Rosada, como les contamos, y que salieron con las manos vacías. Pero no solamente eso. Hoy hubo críticas de algunos sectores radicales. Salió muy duro, por ejemplo, Nito Artaza, a decir tragicómico lo que han hecho los radicales, que salieron a protestar y salieron con, no solamente no lograron el propósito, sino que del gobierno los mandaron a poner la cara por el tarifazo, a decir, bueno, la única solución son cuotas, pero indexadas. Y realmente eso ha producido al seno de los sectores más críticos del radicalismo una ebullición que bueno, pone y molesta. También allí se ha dejado trascender una molestia profunda de Elisa Carrió, porque prácticamente le pintaron la cara desde el gobierno frente a las críticas que hizo. De eso también nos vamos a estar ocupando, de las críticas. Fíjese, hasta el presidente de la Sociedad Rural Argentina se queja de las tarifas impagables y de 300 y pico de despidos que se vienen en el Ministerio
de Luis Echeverri, el ex titular de la Sociedad Rural Argentina. Pero vamos al primer tema, Ángelo Calcaterra, el primo Ángelo, llamado a declaración indagatoria por el juez federal Martínez de Giorgi. Son 49 imputados, entre ellos también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido. Ángelo Calcaterra, empresario, el dueño de la empresa IEXA, que ahora han vendido, ¿no? Se han desprendido a Marcelo Midlin, uno de los empresarios favoritos del poder. Bueno, entre ellos están entonces Calcaterra, Julio De Vido, Roberto Barata, José López y también el Corcho Rodríguez, que actuaba como intermediario en toda esta operación. Y vamos a recordar lo de Ángelo Calcaterra también en el soterramiento del Sarmiento. En junio de 2016, el gobierno modificó las partidas presupuestarias mediante el decreto 797-2016. El rasgo más destacado fue el aumento del monto en el soterramiento en un 30%, que esto que se sospechó siempre, que el presidente Macri estaba beneficiando a su primo, que estaba en el soterramiento del Sarmiento. La obra había sido presupuestada en 2008 en casi 3.000 millones de pesos. El gobierno subió el monto a 45.000 millones, el mayor desembolso en obra pública hasta ese momento. Y recordemos que fue a poco de asumir el gobierno Mauricio Macri. Darío, buenas noches. Las implicancias judiciales de esto, de una causa que con vos muchas veces lo hablábamos, estaba dormida y que parece que ahora empieza a moverse. Buenas noches, Gustavo. Y sí, Odebrecht, ese es el origen, porque hay información de que por esta operación se pagaron 35 millones de dólares en coimas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto se diferencia de otras causas, también donde hay empresarios, pero se investiga el sobreprecio. Acá no es el sobreprecio, acá es dinero que se habría dado por parte de Odebrecht a empresarios para que a su vez se lo den a funcionarios para que le adjudiquen una obra. Pero acá lo importante, como decías vos, es el tema de que aparecen los corrompidos y los corruptores. Por primera vez, el círculo del cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo. Habrá que probarse. Todos gozan, como decimos aquí, de la presunción de inocencia. Pero Martínez de Giorgi hace tiempo que viene trabajando con una serie de pericias, examinando los contratos, y llegó a la conclusión que para la adjudicación algo raro hubo. ¿Y qué es lo raro? Aparentemente coimas. Por eso hay una batería de indagatorias desde el mes que viene hasta el 17 de octubre. Mirá qué fecha donde todos van a pasar, van a prestar su declaración indagatoria, que es el acto de defensa por excelencia, y a partir de allí, seguramente para fin de año, el juez va a separar de los 49 a quién procesa, a quién le dicta la falta de mérito o eventualmente a quién desvincula de la causa. Ahora, Darío, también lo interesante para tener en cuenta acá que vía videoconferencia va a declarar Marcelo Odebrecht, que creo todavía sigue en prisión en Brasil, ¿no? Está con prisión domiciliaria, obviamente él confesó, y está previsto por Martínez de Giorgi y también por el fiscal Dante Picardi que le tomen declaración vía videoconferencia. Y esto va a ser muy interesante porque él ya ha dicho que se pagaron estos millones de dólares en coimas, lo que no ha dicho a quiénes. Claro. Y ahí aparece la UTE, la Unión Transitoria de Empresa, Ángelo Calcaterra, que es la primera vez que aparece como sospechado de un delito, más allá que todo el mundo sabe, como lo adelantaba recién, que en un montón de obra pública durante el kirchnerismo, Ángelo Calcaterra siempre estuvo del otro lado de la ventanilla. Así que se supone que de abrirse esta investigación podría significar en cascada otras investigaciones en otras causas que están abiertas. Que es lo que no se hizo en el caso Lázaro Báez, ¿no? Exactamente. Claro, vos fíjate que lo que quería el gobierno era frenar la posibilidad de que Odebrecht preste declaración ante un juez argentino de cualquier forma. Por eso se impulsó la ley del arrepentido en el Congreso, que lo buscaba era dar al gobierno la facultad de la investigación, sacarla de la justicia y pasársela al gobierno para proteger especialmente estos casos, como el de Calcaterra, ¿no? Querían tener la potestad de administrar cualquier declaración que preste Odebrecht
a través de presencia física o como va a ser ahora a través de una videoconferencia. Así que el gobierno intentó por todos los medios evitar esta declaración. No lo logró, vamos a tener la suerte de escucharlo y ver qué es lo que declara, ¿no? Recordemos, Gustavo, la reunión de los procuradores, cuando estaba Gil Carbó, donde obviamente se les negó información porque tenían miedo que mediáticamente se den nombres, datos, información, que en Brasil es sagrado. Claro. Cuando está algo firmado, no pueden los medios, so pena de sanción, publicar nada que perturbe una investigación judicial. Nada que ver con la Argentina, ¿no? Donde sale primero en los diarios y después en los medios. No, además acá no hay que olvidarse. ¿Te acordás, Darío, que el gobierno había dicho, bueno, esto que vos comentás, te acordás que habían viajado a Estados Unidos, que decían que tenían mucho interés en el caso Odebrecht, pero cuando apareció el apellido Calcaterra, pararon todo. Acallaron el tema, desapareció el tema de los medios. Incluso hoy era hasta risueño ver cómo algunos portales titulaban, ¿no? Con los nombres, decían funcionarios K y empresarios, ignoraban el nombre de Ángelo Calcaterra, ¿no? Es decir, es un tema que le pesa al gobierno, que le pesa a Cambiemos y que está muy relacionado también con lo que vinimos hablando en estos días, con lo que la obra pública que se viene, con lo de Eduardo Costa, el senador santacruceño, que pidió lisa y llanamente sobreprecios para obra pública en Santa Cruz, ¿no? Sí, y además déjame agregarte respecto del tema, yo digo, corruptores y corrompidos, porque en el mundo capitalista actual, el otro día hizo declaración Raúl Zaffaroni, el tema de la no investigación del que paga es común en Latinoamérica. Siempre se acusa a integrantes de gobiernos populistas como que reciben, pero nunca se investiga la otra pata, los que dan, los que tienen el poder, los que pueden corromper. Y está bueno que esto se aclare, ojalá esto llegue a juicio oral, para saber de dónde viene el dinero, por qué se corrompe y por qué, de alguna manera, los funcionarios están a la expectativa de que esto pase. Me parece que es muy interesante a nivel nacional que se pueda ventilar cómo es este negociado y cómo circulan las coimas para distribuirla. Y por qué siempre parten del lado que corrompe. Claro, totalmente. Por eso destaco, ¿no? Es muy importante este paso que se da, porque en la causa, reitero, como veníamos diciendo, Lázaro Báez, se pidió, incluso te acordás que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, si quieren, abran el juego, citen a todos los empresarios. ¿Te acordás que había una lista de empresarios, Fernando, también, que integraban la Cámara Argentina de la Construcción? Todos, estaban todos. Y Lázaro no era el primero. No, Lázaro no era el primero. De ninguna manera. E incluso Calcaterra entra en este proyecto después de la licitación original. Él no estaba en el primer consorcio que se adjudicó la obra. Estuvo en una de las renegociaciones y a partir de esta obra y de la investigación de este caso tuvo que vender la empresa. Claro. Porque el presidente vio que ya lo manchaba, entonces decidió desprenderse de esta empresa y ahora está bajo la órbita. Que para algunos, ¿no? Es que, ¿te acordás que ahí, ahora cuando venga Gabriela Cerruti sostiene que incluso había participación de Macri y que ella sostiene que está un poco esa venta en un panorama difuso, ¿no? Bueno, todas las empresas que vendió el grupo Macri están en un panorama difuso. Venta ficticia. Sí, siempre quedó la sospecha, ¿no?, de que fueron testaferros y que sigue perteneciendo al mismo grupo familiar, ¿no? Digo, así es. Esta obra pudo avanzar a partir del 2016 porque el gobierno de Macri decidió poner la plata del bolsillo del Estado. Claro. Las empresas tenían que prestar el financiamiento, como nunca lo lograron, el Estado se comprometió a financiarla y hizo los primeros desembolsos. Por lo tanto, Macri le pagó parte de este contrato a este grupo, a esta UTE, donde está la empresa de Calcaterra, donde está la empresa que pertenecía a Calcaterra, que se llamaba IEXA, aunque ahora ya cambió de nombre. Sí. Así que el gobierno de Macri fue el que hizo el primer desembolso para que esta obra se pueda concretar. Bueno, muy bien, enseguida va a estar Gabriela Cerruti, vamos a ampliar todo este tema para que usted esté debidamente informado, porque seguramente no te lo van a contar en otro canal o en algunos medios. Ahora, ha sido esta una semana dura nuevamente para el gobierno de Macri, la semana del ruidazo que se sintió y se escuchó muy fuerte. Anoche, la marcha
de las velas, que fue realmente multitudinaria, donde distintos sectores de la sociedad se expresaron por las tarifas impagables. Y además ha sido en temas judiciales, estamos comentando lo de Ángelo Calcaterra, pero también ha sido la semana en que una exponente de Cambiemos, la exintendenta de Resistencia, Aida Ayala, que fue tomada en un momento en Chaco como símbolo de Cambiemos, la justicia ha pedido el desafuero. Fue a declaración indagatoria, esta semana estuvo Aida Ayala y ahora el juez ha pedido el desafuero de la diputada nacional de Cambiemos, Aida Ayala. Vamos a recordar de qué se la está acusando en una semana negra para el gobierno de Mauricio Macri. En 2014, la por entonces intendenta de Resistencia, esto dice la justicia, montó una ingeniería para beneficiar a la empresa PIM, Sociedad Anónima, con el negocio de la recolección de residuos en la ciudad. Se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita agravada que lavó dinero público, defraudó a la administración pública y se enriqueció ilícitamente, todo agravado por ser funcionaria pública. Esta es la acusación del fiscal Patricio Sabadini. Sigue la acusación contra esta destacada dirigente, diputada nacional de Cambiemos. Para poder llevar adelante estas maniobras, junto con Jancito Zapallo, se encargaron en primer lugar de construir o armar estructuras societarias con la clara finalidad de ocultar sus identidades, valiéndose de personas de confianza que, bajo sus órdenes, llevaron adelante el designio criminal. Maniobras, se le acusa, fraudulentas por 260 millones de pesos. Era la estrella de Cambiemos en Chaco, incluso por el propio presidente puesta, como veíamos, sacándose fotos, y ha llegado ya el pedido del juez de desafuero, que según tenemos entendido está dormido en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. El gobierno parece que quiere evitar el escándalo. Ahora, vos lo comentabas esta semana también, Darío, ¿no? ¡Qué doble vara! Cuando fue lo de Julio De Vido, ¿te acordás? De un día para el otro, con gran presión, titulares en los medios. Esto no fue titular de algún medio, pero fue titulares, y la presión pública y del gobierno decían, desafuero ya. Ahora Cambiemos promete, vaya a saber cuándo, que va a debatir el desafuero. La verdad que estos delitos, jefa de una asociación ilícita y otros más, son mucho más graves que el delito que le acusaban a Julio De Vido, que era administración fraudulenta, cuya pena máxima es de 6 años de prisión. Sin embargo, allí el fiscal Stornelli y el juez obligado por Stornelli y la Cámara, Luis Rodríguez, pidió el desafuero. Uno dice, ¿se tomaron un tiempo para leerlo, para analizarlo? ¿Leyeron la resolución? No. Rápidamente, reunión en diputados, votación, preso De Vido. El tema es la misma vara. Esto ya está, ya declaró. Claro. De Vido no había declarado. Exactamente. Ya declaró, se presentó ante la justicia, dice que ella, si tiene que ir presa, va a ir. Bueno, está la pelota en la cancha de los diputados. Lo está mirando todo el país. Si no, va a quedar claro que el gobierno hace lo que quiere. Cuando le conviene, porque es del gobierno anterior, rápidamente desafuero. Y ya con esto quedaron pegados, porque más allá de la discusión si corresponde o no, ya la jurisprudencia del Congreso dice, ¿te piden el desafuero? Adelante. Bueno, ahora tendrán que hacer lo mismo, más allá de la culpabilidad o no de la diputada, que ratificamos, goza de la presunción de inocencia. Totalmente. Lo digo siempre porque esta es la idea de este programa, ¿no? No acusar ni juzgar a nadie. Es muy importante, Darío, lo que remarcás, y es muy importante que lo remarques, ¿no? Porque como bien decís vos, nosotros no somos ni fiscales ni jueces, como se arrogan esa facultad otros colegas, ¿no? Ahora, el tema este lo planteó el propio gobierno y el propio Cambiemos en la Cámara de Diputados. Esta semana, por ejemplo, la diputada nacional Graciela Camaño se los hizo notar y le dijo, ¿dónde está el pedido de desafuero? Si fueron tan rápidos para actuar con Julio De Vido, ¿por qué no están actuando de la misma forma con la diputada
Aida Ayala. Bien, el tema tarifas ha desatado una interna fenomenal y muy fuerte en el seno del gobierno nacional. Los radicales prometían ir con todo, se fueron con las manos vacías, han quedado frente a la opinión pública realmente muy descolocados. Lo mismo le ha pasado a Elisa Carrió, desde el gobierno le han pintado la cara porque le dijeron, las tarifas no se tocan, además ustedes salgan y aclaren. En esto, Fernando, vos tenés un dato muy interesante, ¿no?, sobre este tema de las cuotas, que aparentemente no fue una propuesta de los radicales, sino que ya estaba previsto. Es que la propuesta que llevaban los radicales a la reunión con el presidente era mucho más generosa para los usuarios, para los consumidores. Lo que salió de la reunión era una propuesta muy lavada y aparentemente, o ya está muy confirmado, había sido acordado por el ministro Aranguren con las distribuidoras a fines de marzo. Esto es, no tuvo absolutamente nada que ver con la reunión del presidente con los radicales. La propuesta de financiar había sido acordada entonces por Aranguren con las distribuidoras a fines de marzo, incluía este proyecto que era 3 partes de la factura se abonan, una parte se puede financiar hasta en 6 meses con tasa de interés. Hoy se estaba haciendo un cálculo que esa tasa de interés iba a ser de 1.9% mensual, por encima de la inflación, por lo menos la inflación que se espera hacia adelante, ¿no? Si uno mira lo que pasó en estos últimos meses, está ahí. Pero el gobierno dice que la inflación va a bajar. Bueno, la tasa de interés que están planteando aplicar es de 1.9%. Esto es, imagínate, Gato, vos consumiste 1.000 pesos de gas entre mayo y junio, vas a poder pagar a partir de octubre, cuando te llegue la factura, 3 cuotas mensuales de 250 pesos y los otros 250 pesos financiarlo en 6 cuotas. Lo terminás de pagar a mediados del año que viene, cuando ya tenés además tenés 2 incrementos más, porque a fines de octubre viene uno y en abril del año que viene tenés otro, ¿no? Fíjense, y vamos a repasar lo que hoy, un sincericidio total, porque el gobierno que viene diciendo, bueno, se terminan acá los aumentos. Hoy salió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Fíjense lo que dijo Rogelio Frigerio, ministro del Interior de este gobierno, sobre los aumentos. En declaraciones a un diario de Salta, las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo, por supuesto que hay que pagarlo. Estábamos con tarifas muy lejanas a ese costo y por eso tenemos que hacerlo de manera gradual. Recién al 4º o 5º año de este camino, las tarifas van a llegar al nivel de su costo de producción. 4º o 5º año de este camino, es decir, que está hablando de 2019 o 2020, Rogelio Frigerio, para terminar con lo que ellos consideran. Con esto también salió hoy la gobernadora María Eugenia Vidal a decir, no, las tarifas están muy atrasadas, no se pagaba lo que realmente se debía pagar. En un momento donde, lo hemos visto acá durante estas últimas semanas, realmente hay mucha desesperación y angustia en muchos sectores. Gato, y el tema de los impuestos, porque ahí el ministro dice que las tarifas no reflejan el costo de producción de los servicios. El problema acá es que además de incrementar el precio de la tarifa, no tocaron los impuestos. Y no es lo mismo aplicar un impuesto de 21% de IVA sobre una factura de 100 pesos que aplicarla sobre una factura de 2.000 pesos, ¿no? Bueno, hoy la crítica vino del sector menos esperado por el gobierno. El presidente de la Sociedad Rural Argentina también se quejó públicamente y en la radio de TELAM, de la agencia oficial, del impacto negativo sobre el sector que van a tener los tarifazos. Toda la actividad le pega porque nosotros transportamos, fletamos sobre base de gasoil, entonces todo lo que tiene que ver con aumentos del precio del gasoil realmente es un impacto directo, pero también actividades que son necesitan riego, por ejemplo el arroz o muchas otras actividades así que se necesitan efectivamente mucha energía para poder, digamos, producirse, porque necesitan mucha agua. En los casos en los que usan electricidad vemos que hay
unas tarifas que realmente son imposibles de pagar y de hecho hace que muchas veces no se pueda hacer ese cultivo. Lo mismo que, digamos, todo lo que es la fruticultura, que necesita tener en cámaras por mucho tiempo para encontrar las ventanas de exportación, las mercaderías, y eso también les ha pegado muy duro. Así que hay una cantidad de, y por supuesto ni que hablar, digamos, a los productores rurales, que vivimos muchas veces en medio del campo, donde ha llegado la electrificación rural, pero que también ahí hay que mirar muy detenidamente cuáles son los sobrecostos que ponen los municipios, que ponen las provincias, porque hay una cantidad de impuestos asociados que hacen que las tarifas estén carísimas y hoy, digamos, no se pueda resistir, ¿no? Bueno, allí estaba el presidente de la Sociedad Rural Argentina hablando de tarifas imposibles, Hasta el mismo sector que ha sostenido a este gobierno y que está recibiendo muchos beneficios de este gobierno, se está quejando de, para ellos, tarifas imposibles, para nosotros tarifas impagables como para el resto de los ciudadanos. Ahora, fíjese usted cómo los principales socios de este gobierno también están poniendo el grito en el cielo sobre el tema de las tarifas. Alfonso Pratgay, el ex ministro de Economía de este gobierno, está siendo en estos momentos un poco el asesor económico de la Unión Cívica Radical. Tiene intenciones de ser candidato a gobernador en la provincia de Tucumán, Alfonso Pratgay. Incluso está recorriendo mucho Tucumán. Y ha sido muy duro en las últimas horas por el tema del tarifazo, pero aparte por el tema económico. Lo escuchamos, la opinión de Pratgay respecto a las tarifas. En el marco de una economía que crece menos de lo que se podía prever, por algo difícil de pronosticar como es la extensión y la intensidad de una sequía, creo que es razonable sentarse a discutir si realmente conviene, en un marco donde hay un sector que era muy dinámico de la economía, que estaba creciendo y ya no crece, en un momento donde la obra pública ya no tiene la fuerza que tenía el año pasado, si además le queremos agregar a esas dos cuestiones el peso de este ajuste de tarifas, que aunque esté en la ley, es un peso fuerte en un momento donde la economía está tratando de recuperarse. O sea, entiendo que su posición es como la del radicalismo, digamos, en este punto. O sea, usted apoya al reclamo o al pedido o a la propuesta que hizo el radicalismo. Yo creo que el radicalismo fue muy civilizado, muy democrático. Me parece que es la manera en que tienen que funcionar las coaliciones. No está mal que haya disidencias internas, nadie se puede creer el dueño de la verdad, y para un gobierno que cada vez que tiene la oportunidad se ensalza en el funcionamiento del equipo, nada mejor que tener un equipo amplio donde se discutan estos temas. Ahí una patadita, doble patadita, habló del equipo, pero también fue crítico justamente Pratgay, porque le dijo al gobierno que les falta un ministro de Economía y coordinar. Críticas que vienen surgiendo del propio Riñón. Lo escuchamos. Al principio creyeron que el Banco Central podía resolverlo todo. Después, con la modificación de la meta, me parece que hubo un intento de pasar de lo que los economistas llaman el ancla monetaria al ancla salarial. Entonces, ahí la responsabilidad cayó en Jorge Triaca y en los distintos acuerdos salariales. Pero bueno, después vino el aumento de tarifas, ¿no? Yo lo que creo, y vos lo decías al pasar en la introducción, y yo lo puedo decir porque lo dije desde que estuve en el gobierno, mientras estuve y mientras no estuve, me parece que eso demuestra que falta una visión general, falta un ministro de Economía que esté viendo qué es lo que pasa en cada lugar. O sea, ¿usted cree que hoy falta un ministro de Economía fuerte que maneje toda la cartera económica? No tengo ninguna duda, porque si no, Aranguren puede estar haciendo el trabajo que le pidieron, Sturzenegger puede estar haciendo el trabajo que le pidieron, Cabrera puede estar haciendo el trabajo que le pidieron, pero si no hay alguien que está compaginando eso con la visión general que habitualmente tiene un economista, podés llegar al punto donde que uno cumpla su objetivo es contradictorio con el objetivo del otro. Bueno, una crítica velada también de Pratgay, que no ha superado indudablemente que lo echaron del gobierno al propio presidente, ¿no? Al propio presidente Macri, porque dice, hay como la falta de alguien que mire, dice el ministro de Economía, pero dice, falta alguien que mire. Ahora, en este contexto, donde, reitero, Pratgay está siendo asesor económico de la Unión Cívica Radical, donde los radicales intentaron despegarse del tarifazo y el gobierno les terminó diciendo,
momentito, ustedes sabían del tarifazo, sabían cómo se iba a implementar. El presidente del radicalismo, gobernador de la provincia de Mendoza, Osvaldo Cornejo, también hay una cuestión política. Los radicales están, presionando porque quieren ubicar el año próximo en la fórmula presidencial, ya sea con Macri o con otro candidato de Cambiemos, quieren ubicar al vicepresidente. Y el macrismo, el macrismo duro, no quiere saber nada de tener a un radical en la fórmula. Y lo expresa el asesor presidencial que más escucha a Macri, para alegría de los radicales. Mire lo que dijo Jaime Durán Barba. Los radicales no existen electoralmente. Me imagino que estarán contentísimos los radicales que forman parte de la alianza electoral, ¿no? Los radicales no existen electoralmente. Lo dijo así, como lo suele decir el principal asesor y al que más escucha Mauricio Macri y Marcos Peña, Jaime Durán Barba, descartando de lleno que puedan integrar una fórmula presidencial. Así que los ha dejado. Hoy el que salió muy duro respecto a la postura por tarifa y a lo que dijo Jaime Durán Barba fue Nito Artaza. Escuche lo que dijo. Durán Barba lo mejor que podía hacer es callarse y los radicales meter una buena patada a Durán Barba. Que se deje de joder, de seguir perjudicando a uno de los grandes partidos de Latinoamérica y además a la Argentina con conceptos que sirven para engañar al electorado. Es muy bueno para engañar al electorado. Pero resulta que ahora estamos viviendo las consecuencias de ese engaño, las está viviendo la población argentina. Y tenemos una gran oportunidad en las próximas elecciones para revertir esta situación. Pero la cúpula que eligió este acuerdo con el macrismo, para acompañar a Macri a la presidencia, es la que se equivocó y hoy ya no está. Este grave error histórico al radicalismo, lo que propone Aranguren o lo que propone Macri, es absolutamente contradictorio a lo que es el radicalismo. Nada tiene que ver con lo que se propone. Están las antípodas de nuestro pensamiento, nuestros principios. Bueno, muy duro Nito Artaza, no solamente respecto a Durán Barba, que dijo le tienen que pegar una patada ahí, sino respecto a la postura histórica del radicalismo, ¿no? Darío, sobre el tema tarifas tenés otra punta, ¿no? Sí, tiene que ver con que quién podrá salvarnos. Y apuntábamos a la justicia y decíamos que debe haber jueces valientes. Bueno, hay un juez federal de La Plata, Adolfo Ciulu, que ya actuó ante un pedido de la CEPI, que es una ONG que ya intervino, ¿te acordás cuando fue el tema de las tarifas en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ¿qué hizo el juez? Intimó al ministro de Energía para que en 3 días informe cómo fue el tema del aumento del gas y fundamentalmente, ¿por qué fue a partir del 1 de abril si estaba previsto a partir del 1 de mayo? Pidió que le mande las resoluciones del 300 a 309 de Energas para saber cómo fue ese procedimiento, porque aparentemente hay una violación de lo que ya estaba establecido. Es decir, recaudar antes lo que era a partir del 1 de mayo. Así que ya hay un expediente judicial, hay un juez que se anima, vamos a ver qué dice el ministro, pero ya por lo menos esto que tiene efecto para todo el país, hay un juez que lo está examinando. Hoy el periodista Marcelo Bonelli, en su habitual columna del diario Clarín, trae información calificada sobre las reacciones de Macri frente a los ministros más cuestionados. ¿Por qué Mauricio Macri vio un complot y respaldó a Duhovne y a Aranguren? El presidente está definitivamente convencido de que hay que aumentar las tarifas. Eso ya se sabe, ¿no? Que es el propio presidente el que lo impulsa. Pero fíjese lo que opina Macri respecto a las opiniones que se dan. Dice Alfonso Pratgay, el exministro, es el economista que consulta al gobernador de Mendoza y jefe radical, Alfredo Cornejo, lo que yo les venía contando recién. Pratgay lo convenció de que Mauricio Macri está exagerando el ajuste y la economía puede ahogarse por efecto del tarifazo. Su visión heterodoxa choca otra vez con la jefatura de gabinete. Eso y sus intentos de independencia le costaron el cargo en la nivel en 2016. Bueno, un poco lo que veníamos hablando respecto a la interna que se vive en Cambiemos, ¿no? El ministro de Energía defiende otro aumento en primavera
y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, desacredita a los detractores. Afirma que frenar o demorar la quita de subsidios complicaría todo el programa fiscal y daría señales inquietantes al mercado internacional. Macri defiende a rajatabla la postura de ambos y califica en la intimidad como inoportuna y demagógica la posición de Cornejo y de la diputada Elisa Carrió. Atenti con esto, ¿no? Esto ya lo había señalado esta semana en la reunión de gabinete Macri, diciendo que eran demagogos los que criticaban este aumento. Macri tuvo el martes una reunión a solas con Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados. Fue claro, el peronismo se unió porque quiere que paguemos el costo político del ajuste. La semana que viene va a haber una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados, donde otra vez los bloques de la oposición van a actuar en conjunto. Macri en privado está enfadado con sus socios políticos porque cree que habilitan a los detractores de su gestión. El presidente sostiene que hay una suerte de complot contra la Casa Rosada apuntando hacia otra cosa. Quieren trabar, dice, la robusta recuperación económica y los índices positivos. El asesor presidencial Jaime Durán Barba es el ideólogo de excluir a dirigentes de la Unión Cívica Radical de futura fórmula. Los radicales no existen electoralmente. Bueno, es lo que hablamos. Pero además ha trascendido que en las últimas horas el propio Mauricio Macri, atención, ¿no? Porque esto habla de la ética, de la doble vara que tiene el gobierno y Macri, consoló al ministro de Economía Nicolás Dujovne, acusado de haber evadido 20 millones de pesos y después de haber blanqueado, diciéndole, no les hagas casos, son operaciones, yo las he sufrido. Ahora fíjese, un presidente sobre un ministro al que están acusando de haber evadido y de haber blanqueado, y el presidente diciéndole, no te preocupes, como ha dicho sobre Caputo con las offshore. ¿Por qué los buscan antes? Realmente una doble moral y una ética peligrosa, porque como siempre decimos, ha sido el propio gobierno el que puso la vara muy alta, y antes, cuando ellos eran oposición, criticaban y objetaban duramente estas cuestiones, que ahora parecen llamativamente y peligrosamente avalar. Igual, Gustavo, déjame aclarar, Sí. tanto Dujovne como Aranguren obviamente son ministros, Sí. pero el ajustador es Macri. Está obvio. claro que Mauricio Macri pone la cara por sus ministros. Sí, Acá sí. no hay fusible, es el ajustador de los argentinos, Mauricio Macri, y que quede claro, porque eventualmente sale a defender las políticas de cada uno, no reconoce un solo error, no da vuelta atrás ni un paso. Está claro que esto lo quiere el presidente de la Nación. Obviamente, obviamente. Pedro Brigger, también presente en esta noche con la agenda internacional. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, un hecho importante. El domingo hay elecciones en Paraguay. Les recuerdo que no hay segunda vuelta, por lo tanto, el que obtiene mayor cantidad de votos, aunque más no sea por uno, se convierte en presidente de Paraguay. Los dos grandes candidatos son Mario Abdo por el Partido Colorado y Efraín Alegre por una alianza que se llama Ganar, que incluye a liberales y a aquellos que apoyaban en su momento a Fernando Lugo. El favorito, según gran parte de las encuestas, aunque ustedes saben, yo siempre me cuido mucho con el tema de las encuestas, es el Partido Colorado. Maneja una maquinaria propagandística electoral y del Estado desde hace décadas. Es la continuación de la dictadura Stroessner con otras vías. Y además, muchas denuncias de compra de votos a través del dinero. Y ahí se filtraron, por supuesto, algunos videitos que fueron sacando, que nosotros vamos a compartir con ustedes respecto de lo que es la campaña electoral y los candidatos de los paraguayos, efectivamente del Partido Colorado, repartiendo algunos dinerillos por ahí. Vamos a ver si tenemos el video o no lo tenemos. Ahí lo... No hace falta agregar mucho, lo pueden ver directamente. Ahí tenemos una de las principales figuras del Partido Colorado, supuestamente repartiendo dinero para la compra de camisetas de fútbol, algo bastante usual
como forma indirecta de compra de votos, es lo que dicen muchos paraguayos. Ahí está, esto circuló mucho en el Paraguay, por supuesto. Los medios de comunicación también bastante... Es hasta casi, te digo, en vez de llorar, Pedro, es para reírse un poco. La forma en que reparten billetes comprando votos directamente, ¿no? Bueno, dice que es para las camisetas de fútbol de un equipo. Es una ahí. Colaboración, ¿no? Bueno, es una colaboración, sí, porque los chicos necesitan la camiseta. Ahora, hay que prestar mucha atención a las elecciones en Paraguay, porque UNASUR está viviendo una crisis muy profunda y hoy la Cancillería de Paraguay a las 5 de la tarde emitió un comunicado donde dice que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú se van a alejar de manera temporal de UNASUR. Son los únicos que lo dicen oficialmente. Están circulando muchas versiones de una carta que se le envió por parte de estos 6 países a la dirección de UNASUR, que hoy es Bolivia. Recordemos que Argentina se la cedió justamente esta semana a Bolivia después de un año, donde le dicen esto, que se van a retirar temporalmente de UNASUR porque UNASUR está congelada, no consigue elegir a un secretario general. Claramente, Gustavo, es una decisión política. Claro. Recordemos que UNASUR, o la idea de la unión de los países de América del Sur, los 12 países, estuvo en el año 2000 en la cabeza Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, que estaba muy contento porque dijo, por primera vez en la historia, los 12 países de América del Sur se juntan para elaborar proyectos en común. Después vino Eduardo Duhalde, que escribió un libro sobre la Unión de Naciones Suramericanas, y ahora vemos a 6 países. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿pero quién lidera esto? Mire, Argentina tiene un gobierno estable. En Brasil hay un gobierno muy cuestionado y además fue Brasil que impulsó la Unión de Naciones Suramericanas. En Chile hay un gobierno que recién llega. En Colombia hay un gobierno que se va. En Paraguay, porque hay elecciones dentro de un mes, en Paraguay hay un gobierno que se va. En Perú hay un gobierno que se fue. El único estable es Argentina. Uno puede efectivamente pensar que esta es una iniciativa del gobierno argentina para limitar, destruir, quebrar, utilice usted la palabra que quiera, la integración regional. Hay muchos proyectos en común, Bolivia los quería impulsar, esto es un gran freno a la integración regional. Muy bien, ya nos acompaña la diputada nacional Gabriela Cerruti. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, sí, justo hoy además que hacen ese homenaje a Alfonsín en La Plata. Alfonsín fue un gran impulsor del Mercosur y de la unidad latinoamericana, ¿no? También, con las contradicciones de este gobierno. Sí, bueno, donde los radicales... O el doble discurso, digamos, del radicalismo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, partamos de la base que Alfonsín no habría hecho una alianza nunca... Poco patética. El límite es Macri, dijo en algún momento. El límite es Macri. Sí, sí, Por sí. algunos dicen que con la muerte de Alfonsín murió el radicalismo. Bueno, no solo lo dijo el límite es la Alfonsín, derecha, también otros. ¿no? El límite es la derecha, lo dijo claramente. El límite es la derecha, lo dijo Macri. Pero bueno. Gabriela, hoy la justicia finalmente ha citado a indagatoria a Ángelo Calcaterra. ¿Qué significa Ángelo Calcaterra para el poder en la Argentina y para el poder ahora, no? A ver, yo creo que se viene un conflicto grande en la familia Macri, porque Ángelo Calcaterra de alguna manera ofició de testaferro de Mauricio Macri para, cuando él fue jefe de gobierno, quedarse a cargo de la empresa IEXA y de esa manera que no fuera incompatible la mayor licitación que estaba haciendo en ese momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era el del Arroyo Maldonado. Ahora, varias cosas, Gato, con respecto a lo que pasó hoy. Cuando comienza la licitación por el tema del Sarmiento, el presidente de Sideco, de IEXA, el gerente, el que lleva adelante esa negociación es Mauricio Macri. Digo, todavía no estaba Calcaterra, todavía, estamos hablando, incluso creo que las primeras reuniones las tiene directamente Mauricio Macri, cuando él todavía no era el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después lo que tenemos y lo que encontramos es que cuando se va Calcaterra el año pasado de la empresa, se la deja a Midlin en otro pase de manos, porque nunca hay papeles y nunca hay plata cuando ellos se pasan de manos las empresas entre ellos. Parte de lo que se decía en ese momento es que lo que Calcaterra no quería era quedar precisamente involucrado en esta causa. Vos acuérdense ustedes que Calcaterra, IEXA y Odebrecht se habían comprometido a que se
se llevaba adelante la obra del soterramiento del Sarmiento si conseguían o trayendo o consiguiendo el financiamiento de bancos brasileros. Claro. Cuando Macri asume como presidente, lo primero que hace es dejar de lado esa idea de que iban a conseguir el financiamiento afuera y le da un nuevo impulso al tema del Sarmiento y le da un nuevo impulso a IEXA y Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento, decidiendo por decreto el pago de, ¿se acuerdan en aquel momento? 4.000 millones de dólares, 32 millones de pesos, digamos. Entonces, digo, el mismo presidente Macri, y uno se pregunta entonces, estos jueces que están tan preocupados si un exministro, si un no sé qué, pueden interferir en una causa judicial. Nadie está preocupado de que Ángelo Calcaterra, el primo hermano, la mano derecha del presidente en las empresas, puede interferir ahora en esta causa judicial. ¿Alguien se va a animar a dictar la prisión preventiva de Calcaterra para que no interfiera en esta causa judicial en la que está directamente implicada toda la familia presidencial? Bueno, ahora, vos, y recién lo comentaste, ¿no? Yo lo recordaba al inicio porque siempre pusiste en duda. ¿Realmente vendió Calcaterra la empresa? ¿De quién era la empresa? ¿Era de Calcaterra o es de los Macri? El grupo. Mira, a ver, el primer pase de manos que fue entre Mauricio Macri y Ángelo Calcaterra, nunca hubo plata en el medio. Ángelo Calcaterra se comprometió a pagar durante el plazo de 11 años una cantidad de dinero, dejando la posibilidad de que si ese dinero no se pagaba, la empresa volvía a ser de los Macri. En ese momento yo estaba escribiendo el libro El Jefe y Franco Macri me dice, para mí, que el que está atrás de Ángelo es Mauricio. Yo nunca creí esta historia de que Ángelo no tenía plata, era el primo pobre de la familia, era el tarambana, el playboy, no había ninguna razón para que Ángelo de repente tenía una pequeña empresa constructora que se llamaba Calcaterra, que había heredado de su padre. Y ahora, en este último pase de manos, de nuevo, no aparece plata. Midlin no declara la compra en la empresa, que él sí declara en la Comisión Nacional de Valores, porque dice que la compra a título personal es lo mismo que hacen los colombianos con respecto a Avianca. Dicen que, claro, no es Avianca la que compra Maquer, sino que la compra el dueño de Avianca a título personal. Cuando hacen esos enjuagues de que no es la empresa, sino que es a título personal el dueño de la empresa, es para no tener que declarar ante el fisco, declarar ante la Comisión Nacional de Valores. Y entonces, en este momento, teóricamente, el dueño, yo lo que estoy convencida y lo que investigué y lo que está en los papeles, es que además hay una sociedad entre IEXA y Odebrecht, entre los Macri y Odebrecht. Esa es la verdadera trama. Ahí está Rivas y ahí está realmente... A ver, no nos olvidemos que justamente también Gustavo Arribas, claro, Meireles lo pone, digo, ¿no? Acá rápidamente se apuraron a sobreseerlo, ¿no? Pero hubo el gran socio de Odebrecht en la Argentina son las empresas de Macri, son Sideco, Sogma, IEXA, y la verdad es que ahí hay un pase de plata a través del banco con el que Odebrecht pagaba las coimas, que llega y se convierte en capital dentro de Sideco, justo en el año en que Odebrecht estaba pagando coimas por toda Latinoamérica para llevar adelante las obras. Digo, el tema del soterramiento del Sarmiento es un tema que había empezado en la gestión de Jaime y que después se frena en el gobierno nacional cuando ven que era muy raro todo ese contrato y todo eso que se había hecho. Entonces se cambia el contrato para pedir que no fuera con inversión del gobierno, sino con el financiamiento brasilero. Y esto termina, porque digo, acá si hubo coima, si ese soterramiento estuvo mal dado, si esa licitación estuvo mal dada, ¿por qué el presidente Macri lo primero que hace cuando asume es, por un decreto de necesidad y urgencia, habilitar que se le pague una cantidad de dinero a la empresa IEXA por esa obra? No, y además ahí no se eleva lo presupuestado en un 20%, se eleva lo presupuestado. Exacto. ¿No? Se eleva lo presupuestado porque piden una redeterminación de precios, dicen que por eso estaba parada, después dicen que no habían conseguido el financiamiento externo por las causas en las que estaba involucrado Odebrecht en Brasil. La cuestión es que el primer acto de gobierno, casi, tiene dos actos de gobierno en realidad, solo que de uno nos enteramos más tarde, que fue lo de la condonación de la deuda del correo, ¿no? Pero los primeros actos de gobierno del presidente Macri en sus primeros meses de gobierno fueron todos para la fortuna familiar, digamos, para preservar la fortuna familiar. Porque aún en el caso de que ese pase de papeles con Midlin haya existido de verdad, Midlin por otra parte, que ahora es el dueño de la mitad de la energía argentina, la otra mitad la tiene Nicolás Caputo y Midlin tiene la mitad de lo que se llevan con nuestras tarifas. Digo, también es cierto que si vos tenés una empresa a la que le das todas las licitaciones y encima haces un decreto del presidente diciendo que le van a dar 4.000 millones de dólares en los próximos 6 meses, es mucho más fácil vender esa empresa. Ahora,
la verdad que vos lo venís marcando desde hace mucho tiempo y para tu tarea, ¿no? Digo, para nosotros los periodistas cuando durante mucho tiempo, ¿no? Y parece que a veces en soledad decís cosas y dicen, ¿qué dice? ¿Qué dice? Claro. Y después los hechos se van comprobando. Ahí hay un punto que recién vos marcabas. Porque este accionar que ahora estamos viendo con Calcaterra y con distintos actores, ¿no? Porque fue socio de Lázaro Báez también, claro. Calcaterra, ¿no? Digo, cuando se produjo el primer tarifazo... Tienen el mismo domicilio fiscal Lázaro Báez y Exar. Bueno. Tienen el mismo domicilio fiscal Lázaro Báez y Exar. Sin embargo, en la causa famosa de Lázaro Báez nunca lo llamaron a Ángelo Calcaterra. Porque se pasaron estos 2 años tratando de desviar las causas para que nunca cayera involucrado los grandes contratistas, claro, del Estado. Ahí está, por eso nos preguntábamos. Esta es la primera causa donde los contratistas, porque son muchos más empresarios. Un montón. Son muchos empresarios, ¿no? Digo, la causa anterior de Lázaro Báez trataban de ver cómo llegaban a la expresidenta. La propia expresidenta, recordábamos recién con Darío, dijo, pero abran toda la obra pública. Hay un proyecto de ley. Claro. Su compañero de bloque, Adrián Grana, presentó un proyecto de ley para que se haga una auditoría sobre toda la obra pública desde el 2013 en adelante, porque se han dicho muchas barbaridades. Digo, Lázaro Báez tendrá que explicar todo lo que tiene que explicar, pero la verdad es que en cuanto a la cantidad de obras que recibió, que contrató Lázaro Báez con las de IEXA, con las de Odebrecht o con las de los grandes empresarios, digo, la verdad es que no tiene ninguna dimensión. Claro. Y lo que tienen que explicar estos grandes empresarios son cosas que ya están en los papeles en Brasil, por ejemplo, y en otros países. Fueron 2 años o más, ya llevamos 3 casi, ¿no? En los cuales la justicia intentó todo el tiempo pasar por el costado y no llegar nunca a hablar de lo que hay que hablar, que es quiénes son los grandes contratistas del Estado. Que por otra parte son los mismos de siempre, ¿no? Porque los Macri vienen haciendo esto desde los 70 en adelante. Pero yo te decía ahí, ¿no? Vos fíjate en esto del tema de los negocios. Cuando se produce el primer aumento de tarifas en el 2016, al poco tiempo la familia de Macri vende las acciones que tenía en una energética. Aumentan los peajes, venden la participación en Ausol. Estamos hablando ahora de los parques eólicos. Estamos viendo lo de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires con Mario Quintana. Lo de Quintana es escandaloso. ¿No? Escandaloso. Lo de Quintana lo sufrimos en la ciudad de Buenos Aires cuando logró que no pudiéramos prohibir la venta libre de medicamentos porque era una ley nacional, la ciudad de Buenos Aires tenía que adherir. Votamos la adhesión a la ley nacional y Macri vetó esa ley por la presión de Pharmacity para que se pudieran vender medicamentos de venta libre en Pharmacity como si fuera un kiosco vender medicamentos. Mira, Gustavo, yo creo que la peculiaridad argentina de esta derecha que hoy nos gobierna y que gobierna en muchas partes en el mundo, esta derecha autoritaria que nos gobierna, es que además tienen atados los negocios personales, digamos, ¿no? Hay muchos, en muchos países, en Latinoamérica, en muchos lados, está gobernando la derecha y esta derecha autoritaria que hemos visto gobernada a través de golpes militares y ahora la estamos viendo gobernar a través de gobiernos votados por la gente y discutamos si no son democráticos. En la Argentina en particular lo que tenemos es un grupo empresario que además de eso guarda los negocios para sí y para sus amigos. Los 2 grandes negocios que son la obra pública y los recursos naturales. Y los recursos naturales está desde la minería, hasta así como las joyas de la abuela en los 90 era privatizar las empresas de servicios públicos, hoy las joyas de la abuela es quedarse con la obra pública, porque ahora viene esto participación público-privada, que es el otro gran negocio que va a llevar adelante el gobierno, porque solo pueden entrar a esas licitaciones las grandes empresas constructoras amigas del gobierno, y se están repartiendo los recursos naturales, la energía, las tierras en el sur, el petróleo, la minería. El tarifazo ¿a quién beneficia en definitiva? Bueno, pero nosotros... Tarifazo. Pero aparte, digo, da vergüenza es ver a los radicales, ver a Carrió, ver a todo. Bueno, Carrió es un caso aparte, ¿no? Porque cacarea y dice que va a hacer muchas cosas y se toma un avión y se va de vacaciones. Es una cosa que no tiene... A propósito del pedido de juicio político a Lorenzetti, todavía nada. Hace como 15 días que lo dijo. Es Mirta Legrano. No, a ver, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político. No logro que se reúna la Comisión de Juicio Político. Me dice, pero ustedes quieren que apoyan el juicio de Lorenzetti. No sé, yo creo que se reúna, quiero que se reúna la comisión y que lo tratemos, digamos. Después vemos. Pero por lo menos reúnan la comisión para que lo tratemos. Y digo, salen de ahí y dicen, están muy preocupados los empresarios por lo que van a perder con... Ahora, ¿quiénes son los empresarios preocupados? El mejor amigo del presidente Macri
y el nuevo testaferro del presidente Macri. O sea, Nicolás Caputo y Marcelo Middelin, que son las dos personas que manejan todos los negocios del presidente, son los que están preocupados por las cuotas en las que vamos a pagar las tarifas. Entre Middelin y Caputo ganaron 10.000 millones de pesos en las empresas energéticas durante el año 2017. Eso significa que ganaron 1 millón de pesos por hora. Ahora, Gabriela, es un despropósito pensar eso en un país con la crisis económica. Sí, eso que vos lo comentaste, ¿no?, el otro día y nosotros lo destacábamos cuando tu participación en el Congreso, ¿no? Que no le entra en la cabeza a uno ese cálculo. Es que yo hago esos cálculos, nos estamos endeudando a razón de $2.500 por segundo. Entonces, en el tiempo que yo llevo sentada acá, ¿cuántos dólares nos hemos endeudado? ¿Entendés? Y ganan 1 millón de pesos por hora. En lo que dura tu programa, los señores se llevaron 1 millón de pesos, ¿entendés? Entonces, digo, y después le piden a la gente que haga el esfuerzo y haga el sacrificio de pagar más alta la tarifa de gas. ¿Para qué? ¿Para que ellos ganen 2 millones en lugar de ganar 1 millón? Digamos, ¿de qué es realmente de lo que estamos hablando? Te quería decir que está muy claro esto que estamos diciendo, pero ¿qué pasa con el pueblo, con la gente? Porque es muy claro, hacen los negocios, este gobierno hace negocio para sus amigos y se ve, seguramente, obviamente por la cerrazón informativa, pero ¿qué pasa con la gente? ¿No se da cuenta que este gobierno es de empresarios y los empresarios hacen negocios para ellos y no para este país? Mira, yo creo que la gente se da cuenta cada vez más, el ruidazo fue muy grande, la marcha de ayer también, vos te encontrás todo el tiempo en las redes sociales, lo único es más, a veces te dicen, no hablen de otra cosa que no sean los tarifazos y qué sé yo, porque la gente está angustiada, realmente la gente no sabe cómo va a pagar la tarifa. Cuando pensás en el invierno, en que todavía no llegó la boleta de gas del invierno, digo, a la gente le van a llegar 5.000, 10.000 pesos de tarifa, gente que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el promedio de la gente que tiene trabajo y que tiene trabajo en blanco en la ciudad de Buenos Aires es de 15.000, 20.000 pesos. No va a llegar. Digo, ¿cómo van a hacer para pagar las tarifas? Lo que es cierto es que este gobierno, durante estos 2 años, también formó parte de todo esto. Porque el gobierno, ¿qué hacía? Cuando no tenía cómo explicar lo que estaba haciendo en materia económica, te decía, pero lo otro es mucho peor. Los otros son todos corruptos, los otros se robaron todo, digamos, ¿no? Se robaron no sé cuántos PBI, las cosas absurdas que dicen todo el tiempo. Esa explicación, que eso sí es muy clásico, los europeos lo llaman el realismo capitalista, que es que como no pueden decirte que lo que están haciendo está bien, lo que te dicen es que todo lo demás es tremendamente malo. Y así se ha construido la imagen de este gobierno durante estos 2 años. Yo creo que ya no lo pueden sostener y que por eso la gente está cada vez más indignada. Quédate. Me quedo. Seguimos ahora, tenemos mucho más. Enseguidita vamos a abrir el debate sobre las tarifas. Es un tema que a usted le duele en el bolsillo, que es de preocupación. Pero también enseguida vamos a volver, porque hablábamos recién con Gabriela Cerruti del tema de la obra pública, de lo que se viene, sobre la declaración que ha sorprendido del senador nacional de Cambiemos, Eduardo Costa, quien en un hecho inédito ha pedido a Vialidad Nacional sobreprecios, porque justamente, como lo decía la diputada recién, se viene una nueva estructura. Así que con todo eso venimos enseguidita aquí en Minuto 1, La Realidad.